Gracias, Padre, son nuevas cada mañana. Te damos gracias por ello, Señor. No sabemos cómo más poder agradecerte, Señor mi Dios. El que tú nos hayas amado en la forma en que nos has amado, el que tú hayas cuidado en la forma que nos has cuidado. Porque podemos decir ciertamente, Señor mi Dios, que tú has sido nuestro sustento y que tú has sido nuestro ayudador. Que has sido tú el que has guardado de nosotros y de nuestras familias. Ayúdanos, Señor mi Dios, a reconocerlo de diario para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Continuamos en el tema de la oración y esta noche vamos a hablar el tema de la oración de Elías. Fíjense, embarcamos en el tema de la oración habiendo salido de evangelismo y una de las cosas era cuando una persona se convierte, el aprender a enseñarles a orar y los efectos de la oración, de dónde sale la oración y las oraciones que Dios contesta. Estas oraciones que hemos hablado, hemos estado compartiendo, son diferentes tipos de oraciones. Entonces vemos cómo es que el Señor las ha contestado. ¿Por qué las ha contestado? Nos preguntamos, bueno, el Señor contesta mis oraciones, no contesta mis oraciones, el Señor me escucha, no me escucha, no. Es descubrir qué era lo que había en la vida de estos hombres que movía el corazón de Dios a contestar sus peticiones. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito de la oración de Elías y a través de su vida Elías hizo diferentes oraciones. Hubieron diferentes súplicas, hubieron diferentes intercesiones del hombre delante del Dios de los cielos, pero vamos a coger algunas en particular, ¿ok? Santiago capítulo 5, versículo 17 al 18. Santiago 5, 17 al 18. Diríamos, pastor, pues, ¿por qué escoger Santiago para hablar de Elías? Pudimos haber cogido tantos sucesos, tantas oraciones, tantos eventos que tomaron lugar en Primera y en Segunda de Reyes para poder hablar de Elías y sus oraciones o intercesiones delante del Dios de los cielos. Pero hay algo en particular, volviendo a decir, reitero, que a veces nos preguntamos por qué el Señor contesta nuestras oraciones, por qué no las contesta. Lo que queremos descubrir es qué es lo que mueve a que Él conteste las oraciones, qué abre la puerta de los cielos y qué cierra la puerta de los cielos. Amén. Entonces, Santiago capítulo 5, versículo 17 al 18 dice, Elías era hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago lo dice claramente. Él empieza diciendo, describiendo el carácter, la vida, el caminar de Elías. Él no lo conoció, pero él está diciendo, Elías era un hombre tal como tú y como yo. Y esta palabra pasiones se puede interpretar de dos formas, tiene todo tipo de interpretación. Pasiones, pasión, pasión, pasiones o pasión, pasiones. Ay, Dios, ayúdame. Pasiones. Pasiones. Están las pasiones carnales, son deseos, anhelos, anhelos. Y entonces están las pasiones, cosas a las cuales que somos apasionados. Apasionado por la adoración, por ejemplo. Apasionado por el trabajo. Entonces, pasiones son como, yo tengo una pasión por el trabajo, yo tengo una pasión por las obras, yo tengo una pasión por los huérfanos. Eso son pasiones, cosas, anhelos que nos mueven y nos impulsan y hasta cierto punto nos controlan y gobiernan. El compás es un compás en nuestras vidas. En base a esas pasiones, a esos deseos, a esos anhelos, esos sueños, esas aspiraciones, como lo quiera llamar, son los que guían la vida del hombre y el curso hacia dónde se dirige y todas las decisiones que toma. Amén. Esa es una pasión. Se puede interpretar de esa manera.
pero también son pasiones, que es lo mismo, pero en este caso son pasiones carnales, son deseos, anhelos que controlan, que llevan, que mueven la dirección hacia donde el hombre o la mujer va y viene, como los deseos carnales. Amén. So vamos a hablar un poquito de las dos, porque entonces Santiago está diciendo, Elías era un hombre sujeto a pasiones, sujeto a pasiones. Pasiones como pasión por el Señor, apasionado por el templo, pasión por los profetas, o pasiones que también tenía, sufría de deseos carnales tales y como nosotros. Y aún así él oraba y el Señor lo escuchaba. Aún así él clamaba y el Señor lo perdonaba. Porque no vamos a decir que Elías no tenía pecado. En ningún momento en la Biblia dice que él no tenía pecado. Todos los hombres pecaron. El único que no pecó fue Cristo Jesús, lo dice claro las Escrituras. So, no podemos decir que Elías no pecó. Habían pasiones que lo atacaban. Habían pasiones que a lo mejor hasta lo controlaban. Amén. Pero también habían pasiones y objetivos en su corazón que podía guiar en su corazón en el lugar correcto o lo podía desviar hacia otro lugar. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aleluya. Él oró fervientemente para que no lloviera sobre la tierra y no llovió por 3 años y 6 meses. Entonces dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Amén. Entonces, él, aún así con todas sus imperfecciones, aún así con toda su condición carnal, aún así con todas las depresiones, ansiedades que se manifestaban en el hombre, él tenía una relación con el Señor que era diferente. Y vamos a mencionar otra vez al hermano David. David, el rey David, era un hombre conforme al corazón de Dios. Había algo diferente en el corazón de David, pero David tenía algo que lo controlaba y eran las pasiones y deseos carnales. ¿Ves? Pero aún así el Señor dijo, un hombre conforme a mi corazón. Amén. La oración ferviente es una oración seria, intensa, persistente, que se centra en Dios y surge del corazón del hombre. La oración ferviente, de la cual habla Santiago en el capítulo 5, versículo 17, ¿ok? Es una oración intensa, seria, intencional y persistente que se centra en Dios, va dirigida a Dios, Él es el centro de ella, va dirigida a Dios, pero surge del corazón del hombre. Es lo opuesto a decir oraciones al aire sin pensar, sino que estas son oraciones intencionales, premeditadas, con un objetivo específico. Amén. Hay oraciones que si hermano usted puede orar. Amén. Vamos a orar. ¿Puede orar por la comida? Va. Pues ahí hizo una oración en el momento, dirigida por el Espíritu Santo o no dirigida por el Espíritu Santo, hizo una oración por la comida. Amén. Pero una oración ferviente que es intencional tiene un objetivo específico. Y el objetivo de él no era solamente que no va a llover sobre la tierra hasta que yo diga. Ciertamente él dijo, no va a llover al menos que sea por mi palabra, dijo él. Entonces él dijo, eso no va a llover, pero no era no solamente por eso, había algo que él quería que se manifestara, que el pueblo viera, que Dios seguía siendo Dios, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que él daba la lluvia, que él producía los frutos para el hombre. Por lo tanto, solamente a la palabra del siervo de Dios llovería sobre la tierra. Número 2, era para establecer la credibilidad del siervo del Dios de los cielos. Allá en el pueblo de Israel sabían que cuando Elías hablaba, era Dios el que lo respaldaba. Habían siempre 2 o 3 gatos que eran los profetas estos paganos, pero pues, cuando ellos sabían, el pueblo sabía que cuando Elías hablaba, ciertamente Dios lo respaldaba.
Santiago describe al profeta Elías como un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, queriendo decir que el hombre de Dios, el profeta de Dios, vivió, padeció, sufrió, al igual que nosotros. Aleluya. Porque a veces nos gusta como idolatrar mucho a los hombres. Ese hombre no. Ese hombre era diferente. Ese hermano no. Ese hermano es diferente. No, es un hombre sujeto a pasiones tal y como tú. Que el Señor lo escuche, que el Señor lo use en la forma en que el Señor lo quiere usar, allá Dios y su siervo. Eso queda de él. Amén. Pero no significa que esté sin mancha, no significa que no tenga pecado, no significa que sea santo. Amén. Es solamente la gloria y la misericordia de Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios. Mire, la Biblia dice que de lo más vil del mundo buscó Dios para avergonzar a los sabios. Si acaso ese hombre que quieren idolatrar tanto y levantarlo era de lo más vil, de lo más menospreciado, lo que pasa es como Dios lo clamó, Dios lo rescató, lo limpió, le cambió su vestimenta. Ahora pues hay una naturaleza que es atraída hacia él, pero no es al hombre. Es el Dios de los cielos que está obrando en el hombre a través del Espíritu Santo, y eso es lo que la gente ve y lo atrae, pero como no tienen discernimiento de espíritu, ellos piensan que es el hombre al que están mirando, cuando en realidad es al Dios de los cielos que lo ha limpiado, lo ha rescatado y lo ha llamado. Las pasiones son emociones humanas intensas que se experimentan hacia una idea, persona o cosa. Pueden manifestarse en diferentes ámbitos como la actividad intelectual y profesional, y se pueden expresar de diversas formas. Por ejemplo, una pasión emocional es ira, miedo, odio, ansiedad, envidia, piedad, alegría, tristeza, deseo. Amén. Hay personas que dicen, güey, yo no me dejo llevar por las pasiones de la carne. Sí, pero tienen miedo. Tienen miedo. Por causa de traumas que han pasado en su vida, tienen miedo. Hay ciertos caracteres, ciertos tonos de voz, ciertas aseveraciones, ciertas personas que caminen en cierta forma o en autoridad, y eso causa miedo en ellos. Son pasiones, controlados por esas pasiones: ira, miedo, odio, ansiedad, envidia, piedad, alegría, tristeza, deseo o gozo. Pasiones en la actividad intelectual y profesional. Aquí yo pienso que los hombres padecen mucho también de esto. Pasión por descubrir, conocer, trabajar, producir. Es un deseo insaciable de trabajar, de producir, de alcanzar, de alcanzar y llegar más allá del lugar en que se encuentra. Y no es que nada de esto esté mal de por sí, no es que haya algo malo con ello. Dios ciertamente nos llamó a multiplicarnos. La Biblia habla de multiplicar nuestros talentos. La Biblia habla de producir y dar fruto. Pero cuando este deseo nos controla, nos impulsa, entonces se convierte en pecado. Pasiones excesivas, intolerancia, fanatismo, donde la pasión se vuelve ciega y puede afectar el juicio. ¿Cuántas veces nos cegamos cuando miramos y juzgamos? La persona puede estar caminando lo más mal, pero es tanta la pasión excesiva en el individuo que no puede ver nada de lo que está malo en esa otra persona, sino que todo lo ve en una forma exagerada. Las pasiones son estados afectivos de intensidad similar a las emociones, pero con la duración más prolongada que los sentimientos. Pasiones según las Escrituras, la Biblia, nos advierte que las pasiones tienen capacidad de tentarnos, de seducirnos, de llamarnos, de atraernos, de desviarnos, de separarnos del Dios de los cielos. Amén. Usted sabe que la pasión y el celo por el templo de Dios te puede separar, te puede desviar del Dios de los cielos. Porque tienes una infatuación, tienes un deseo de que todo tiene que ser tan perfecto dentro del templo. Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de este templo. Estoy hablando de la iglesia. Es tan y tan excesivo que no hay lugar para la gracia.
Y entonces el templo se convierte en un ídolo en vez de haber adoración hacia el Dios para quien se creó el templo. Ahora el templo se ha convertido en el ídolo del individuo. Son pasiones exageradas que se producen en el corazón de los hombres. Por eso debemos tener cuidado para evitar que no nos conduzcan, para que no se conviertan en pecado en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice la Biblia, así que aquel que piensa estar firme, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10, 12. Porque a veces pensamos, nunca voy a caer, nunca voy a llegar a ese lugar. Mire, yo no voy a decir. Y por ende nos lleva a la muerte. Amén. Por ejemplo, una mala pasión sería desear la mujer del otro, del prójimo. Y voy a cambiar esto un poquito. Desear el esposo de tu hermana. Desear el hogar que tiene tu hermano. Desear los hijos que tienen tu hermano. Yo quisiera que mis hijos fueran con los hijos de fulana. Yo quisiera que mi matrimonio fuera como el matrimonio del sultano. Yo quisiera que mi esposo fuera como el esposo de la hermana. Mira qué bien se porta, mira qué cariñoso es, mira qué lindo le habla, mira qué lindo se ven los dos juntos adorando al Dios de los cielos. Porque se vea lindo por fuera no significa que esté lindo por dentro. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Y la Biblia dice, Éxodos capítulo 20, versículo 17, no codiciarás, ay Dios, la casa de tu prójimo. Amén. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva o criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar, desear. Esa manifestación en la vida del hombre o de la mujer lo puede llevar a una pasión desenfrenada, que su objetivo es tener aquello que su hermano tiene, porque piensa que es mejor. Sin embargo, esto se convierte en pecado o es pecado ante Dios. Mateos capítulo 27, 28. Mateo 27, 28. Mateo 27, 28 dice, oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, dijo Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Amén. Ay, el pastor tiene la guaguita gris del 2019, la Nissan Frontier. Y allá, Rafa, papi se compró un carrito, ¿verdad? 5, 27, 28. Papi se compró un carrito nuevo allá, Dios me lo bendiga, mi viejo, se compró un carrito nuevo del año. Entonces, yo mirar el carrito y observarlo y que yo me fuera a poner a decirle, contra, la verdad que yo me vería bien en un carro así. Yo trabajo duro, yo me lo merezco. Yo a la verdad, cada vez que le veo el carro, este hombre ya a sus años comprándose qué carro, yo estoy más joven, yo debería, ya eso es codiciar el carro de mi prójimo. Y eso se convierte en pecado ante Dios. Entonces, no puedo comprar el carro, no puedo pagar el seguro, no tengo el dinero para el down payment, pero me desvivo para poder obtener aquello que mi prójimo tiene. Y de eso es lo que el Señor nos quiere librar. En el libro de Santiago vemos una revelación para cada creyente y discípulo de Cristo, el cual nos habla con respecto a estas pasiones o concupiscencias y el efecto de ello para aquellos que se entregan a ella, estas pasiones y deseos carnales.
entendiendo que cada cual es tentado según a sus propias pasiones. ¿Ves el peligro de las pasiones desenfrenadas? Cuando las pasiones empiezan a controlarnos, empiezan a llamarnos y a seducirnos. Yo me imagino que en el jardín allá en Edén, Eva miraba todos los... Puede comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del bien y del mal, de ese no puede comer. Entonces dijo Eva, ese es el que quiero. Como es el que no puedo tener, ese es el que quiero. Empezó a mirarlo, pues se convirtió en una obsesión, había una pasión en ella, ese era el que quería. Entonces lo único que necesitaba era que el enemigo le diera su empujoncito. Con que el Señor te dijo que del árbol no podías comer, de ninguno de ellos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Nuestras pasiones son las que nos desvían. Amén. A Santiago 1, 13, 15. Santiago 1, 13 al 15. No lo tengan, digan amén. Y si no lo tienen, yo digo amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Si no, escuche bien, Dios no tienta, porque Él no puede ser tentado para mal, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjense, ¿cómo es que llega la tentación? Se acuerda a su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. Aleluya. So, el objetivo de las pasiones y de la seducción de ella es que el enemigo, ¿cuántos años son? 6.000 años. 6.000 años se calcula. El enemigo ha estado estudiando el hombre. Ya tú ves que la práctica la hizo con Adán, con Eva y con Adán. Y después empezó a hacer trials y empezó, como usan allá las farmacéuticas, ¿verdad? Empezó a hacer trials y la puso en práctica con Caín y después con los demás, ¿verdad? Empezó a ejercer esa labor, viendo cómo era que podía llevar al hombre a una pasión, a un deseo que se convirtiera en algo desenfrenado. Cuestión de sacarlo, traerlo, seducirlo con ello para llevarlo al pecado, del cual lo lleva a la muerte. Pasiones nos seducen. Amén. Apunte. El efecto de la pasión es seducir. Seducir, atraerte, llamarte. Cuando es concebido, entonces lo que está diciendo es que engendra un deseo de practicar o de participar de ese fruto prohibido. Amén. Una vez consumado ese fruto, da a luz al pecado que cuando nos entregamos a ello. Amén. Ese es el problema de los ojos. De los ojos, cuando vemos una cosa y se ve muy linda y se camina muy bello y el pelo le hace así y como le huele en el viento y cuando le paso por el lado da un aroma diferente. Cuidado con las pasiones. Haga como José, salga corriendo para que no caiga en ello. Amén. Gloria a Dios. Habiendo pecado, ahora el fruto producido no es de vida, sino es de muerte. Pastor. Para lo mejor no es muerte instantánea, porque el Señor es un Dios misericordioso. A veces los hombres o las mujeres que están ahí, hoy está, echan una canita al aire y nada pasó. El matrimonio siguió bien, nadie se enteró, todo quedó bien, nada, una cañita, nada. Echaron otra, nada cayó, nada pasó. La misericordia de Dios. No es que estés exonerado de ello, es que en su misericordia te está dando tiempo para el arrepentimiento, que haya restauración. Pero cuando continuamos en ellos, entonces donde la Biblia dice, el Señor te entrega tus propias pasiones y las consecuencias de ello.
Y estoy usando ese ejemplo porque es el más común para nosotros entender, pero eso va en diversas áreas de nuestra vida. No tiene que solamente ser en fornicación y adulterio. Puede ser en alcoholismo, puede ser en drogas, pueden ser, mire, el mirar, la obsesión del gimnasio. Allá conocí a unos jóvenes, no, a un joven en particular. ¿Te acuerdas que hacía ejercicio hasta que vomitaba? Y se iba a veces era a la 1, 12 de la, 12, 1 de la mañana y él estaba en el ejercicio. Una obsesión con el ejercicio, el gimnasio y cómo se veía. Y no paraba hasta que vomitaba. ¿Ves? Entonces, esos son pasiones desenfrenadas que en un momento dado se convierte en tu propio Dios. Ya no es el Dios de los cielos, sino tú mismo eres tu Dios. Amén. En su deseo de agradar a Dios, más que a su hermano Caín, más que su hermano Abel, llevó a Caín a un deseo desenfrenado. Escuche bien, porque a veces vemos al hermano y canta tan lindo, que es lindo el hermano allá, y mira y brinca así como gacela. ¿Sabes qué dicen, Isidro? Como gacela, que hace Isidro, que brinca hacia allá, y él canta, y no como que no pierde el aire, tranquilo, y yo doy 2 o 3 saltos y ya estoy sin aire. Entonces, y lo ven y dicen, ¡ay, qué lindo hermano! Yo quiero estar allá también, dándole esa adoración al Señor, viendo y deseando el talento del hermano, ¿verdad? Entonces dice, en su deseo de agradar a Dios, más que su hermano Abel, llevó a Caín a un deseo desenfrenado. Y la envidia al odio y el odio a matar a su hermano. Dios le dijo a Caín, escuche bien, Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7. El deseo del ministerio de mi hermana, padre. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado te va a desear y tú te vas a enseñorear de ese pecado. Lo vas a coger para ti mismo. Y ciertamente, habiendo el Señor, mire, ay, qué lindo, a ver, vino, le trajo una ofrenda al Señor. A lo mejor no fue un regalito que le compró en Macy's, pero fue un dibujito que le hizo en un papel con sus propias manos y él lo hizo. Cuando lo hizo estaba pensando él en el Dios de los cielos como su padre, y hizo al Dios de los cielos un dibujito, lo dibujó en el papel, y entonces se dibujó él al lado del Señor, cogido de la mano, caminando por un sendero, porque para él eso es lo que significaba su relación con el Dios de los cielos. Y entonces allá se fue Caín y dijo, voy a coger un préstamo, le voy a comprar el regalo más caro en Macy's y se lo voy a llevar para hacerle alardes a los demás, para que vean lo lindo. El problema no era la ofrenda, el problema era el corazón del hombre. ¿De dónde venía la adoración? ¿De dónde venía el regalo? ¿Qué era el motivo? ¿Qué era lo que estaba trayendo? ¿Qué era lo que motivaba esa adoración? Entonces, cuando las pasiones desenfrenadas contaminan nuestra adoración, entonces estamos en peligro de morir espiritualmente. Muchos, dejados llevar por sus propias frustraciones y demás, son llevados a la envidia, al odio, a matar, a destruir el testimonio de siervos de Dios, simplemente porque Dios ha favorecido a sus prójimos. Mire, platicaba yo en la Immanuel. Hay una tristeza hoy en día, y voy a tener cuidado porque no quiero hacer lo mismo. Hay una tristeza hoy en día. Allá hay un pastor, y el pastor predicó, sin querer dijo algo mal hecho, o queriendo dijo algo mal dicho, y allá le cogieron los clips, hacen totalmente un show en YouTube y descreditan al pastor por lo que dijo, cómo lo hizo, cómo se vistió, qué no hizo, lo que hizo su familia, lo que no hizo su familia. Mire, es una tristeza, que el mundo no lo está haciendo. El mundo no lo está haciendo.
Los inconversos no están descreditando a los siervos de Dios. Los impíos, los ateos, aquellos que viven su vida depravada como la... Son los mismos cristianos. Los mismos cristianos. Criticando el acento, criticando la forma de vestir, criticando. Entonces dice, no se acerquen a esa iglesia, busquen iglesias santas, sanas de verdad, donde haya pastores que prediquen el evangelio, que tengan temor del Dios de los cielos. Haciéndose alarde de sí mismo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¿Por qué? Por causa de la envidia, por causa de sus deseos y sus pasiones de querer obtener algo que ellos no se les ha dado o aún no se les ha ganado, y por eso Dios nos los ha otorgado. Entonces, tengamos cuidado, porque no solamente en las iglesias, pasa también entre amigos. La ofrenda de Caín simplemente fue mejor, pues fue ofrecida de un lugar de humillación y deseo de honra a Dios, y por eso le ofreció a Dios lo mejor. Puede ser que la ofrenda de Caín fuera más cara, como les dije, más ilustre o de mayor valor, pero Dios no estaba mirando la ofrenda, él estaba mirando de dónde emanaba esa ofrenda. Y miró Dios con agrado a Abel y su ofrenda. Fíjense bien, no dice, y miró Dios con agrado la ofrenda de Abel. Miró Dios con agrado a Abel y su ofrenda. Amén. Entonces ahí es donde, cuando llegamos a la casa de adoración, a adorar al Señor, ¿de dónde sale nuestra adoración? ¿De dónde sale nuestro cántico? ¿No es dónde sale nuestra danza? ¿Es para honrar al Dios de los cielos o para honrarnos a nosotros mismos? El pecado cierra puertas, cierra la puerta de los cielos. Esta muerte nos separa de Dios, del Dios de los cielos, cerrando así las puertas, el acceso que antes teníamos al trono de la gracia. Ya no nos podemos acercar con confianza para recibir misericordia, pues nos hemos contaminado. Pero si pecamos, tenemos sacerdote para con Dios, que es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 6. Hebreos. Hay esperanza para el hombre en Cristo Jesús. Hebreos 4:6 dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Tengo el versículo incorrecto, pero amén. Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, advirtiendo con respecto a las pasiones o obras de la carne. Gálatas capítulo 19, 21. Lo mencioné el domingo pasado y lo he mencionado varias veces. Gálatas 19, 21. Pablo le dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os he dicho antes, que los que la practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Esas son las obras de la carne, guiadas por las pasiones en el corazón del hombre. Como he dicho anteriormente, estas pasiones, obras de la carne, se conocen bien, no solo porque están descritas en las Escrituras, sino que como hombres y mujeres estamos sujetos a pasiones. Las conocemos bien, pues padecemos de ella. Amén. Todos padecemos de ella. Hay que escudriñar el corazón, porque a veces nos pensamos, pues yo no padezco de eso, yo estoy ya en el cielo, me veo en la tierra, pero estoy en el cielo porque soy una persona santa. ¿Verdad que sí? No, hay pasiones. Es más, lo que acabas de decir es parte de tu pasión carnal y ciertamente te separa del Dios de los cielos. Amén. Aunque profesamos haber sido liberados de ella a través del sacrificio de la cruz del Calvario, teniendo ahora un nuevo amo y Señor, día a diario debemos rechazar, escuche bien, día a diario debemos rechazar, morir a ellas. El apóstol Pedro exhortó a la iglesia de la siguiente manera:
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifiesto, como hijos obedientes. ¿Como hijos qué? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice, no te conformes a los mismos deseos que tenías antes, conforme a nuestra ignorancia. Se me fue la tableta. Conforme a la ignorancia. Por tanto, ceñid vuestro nuevo de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos forjamos el camino hacia ese lugar? Con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, pero en obediencia a Dios. No conformándonos a los deseos y pasiones que antes teníamos de ser rescatado por el Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Más fácil es dicho decirlo que en realidad hacerlo. Por eso es que de a diario debe haber una búsqueda, de a diario debe haber una renuncia en cada uno de nosotros a nuestros deseos y pasiones carnales. Estas pasiones carnales, deseos que nos llevan a la enemistad con Dios, son pasiones que nos mantienen sujetos, subyugados, no a aquel que nos liberó, sino a la esclavitud del pecado. Fíjense bien, esas pasiones, el propósito de esas pasiones es que seducirte. Y una vez te seduce y caes en el pecado, ahora se está siendo aprisionado en un calabozo en el cual no puedes servir a Dios con libertad. Pablo le dice a los romanos, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Amén. Amén. El ocuparse de la carne, de los deseos de la carne es muerte, pero el ocuparse de las cosas del espíritu es vida. Romanos 6:8, me parece que es. Romanos 8:6. Ay, Dios. Romanos 8:6. La paz que tanto desea el hombre, la paz que tanto anhelamos, es paz interior y está ligada a nuestra sujeción y obediencia a Dios. La paz interior en medio de la prueba la encontramos en aquel que nos hace habitar en paz. Proverbios capítulo 16, versículo 17. Y Isaías 23, 17. Proverbios 16, 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios. Aleluya. Cuando los caminos del hombre no van guiados por sus pasiones, cuando los caminos del hombre no son guiados por sus pasiones, entonces esos caminos son guiados por la obediencia al Dios de los cielos y por lo tanto agradan a Dios. Aleluya, gloria a Dios por eso. Entonces dice, caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace habitar con él en paz. Amén. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está en quién? En ti. Y persevera porque en ti ha confiado. Su pensamiento no está en las pasiones. Allá Eva nada más pensaba en el arbolito que le dijeron que no podía comer de él. Y como Eva no podía comer del arbolito, nada más pensaba en el arbolito.
Y hasta que no comió del arbolito, no dejó de pensar en el arbolito. Ese arbolito que le quita a usted el sueño, saque una hacha espiritual, saque la espada del espíritu y córtelo y sácalo de su vida. En cierta ocasión leí un post en Facebook que decía, el mundo ofrece todo. El mundo ofrece todo, da poco y al final te lo quita todo. Solo Dios nos puede dar la verdadera paz que tanto deseamos. Juan 1 Juan 2, 16 al 17. Juan 2, 16 al 17. Primera de Juan 2, 16 al 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, la vida de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y el mundo pasa, por eso es que las pasiones son temporeras, pasa, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. Cuando las pasiones vengan tocando a su puerta, no le conteste, mi hermano. Miren, ni siquiera mire a ver quién está en la puerta. ¿Para qué? Para que no sea tentado y no sea seducido. Número 1, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Dentro del contexto bíblico, la definición de sujeto es expuesto o propenso a algo. Es lo que quiere decir dentro del contexto bíblico. Sujeto es expuesto o propenso a algo. Pero, ¿qué aconteció con las oraciones de Elías? Porque Dios contestaba sus oraciones. ¿Y qué había diferente en este hombre? Que aún padeciendo, así como padecemos nosotros, él tenía una relación con el Dios de los cielos, y el Señor contestaba sus oraciones y lo respaldaba. Elías era un hombre de relación, un hombre de fe y oración delante de la presencia de Dios. Él había desarrollado la técnica de la comunicación con el Dios de los cielos. Él había aprendido a articular delante del Dios de los cielos lo que había en su corazón. No solamente sus deseos, no solamente sus necesidades, sino aún sus pasiones, sus anhelos, todo aquello que lo molestaba, trataba de distraerlo, pero su deseo en su corazón de honrar a Dios. Queriendo decir que, no queriendo decir que Elías era perfecto, de ninguna manera. El sufrimiento de Elías fue parecido al de nosotros. Mire bien, Elías tuvo miedo. Primera de Reyes, capítulo 19:3. Fue una mujer la que lo hizo correr y fue una mujer la que lo hizo renunciar a su ministerio. Elías entró en depresión. Primera de Reyes, capítulo 19:4. Cuando llegó y huyó de allá, cuando Jezabel dijo que lo iba a matar, y él huyó, él llegó al lugar que llegó, y ¿qué dijo él? Deseo morirme. Le pidió al Señor que le quitara la vida. Estaba suicida el hombre. Elías, número 3, deseó la muerte. Primera de Reyes 19:4. Dice la Escritura que él oraba fervientemente. Y esto implica no solo que tenía fe, sino que también tenía comunión y relación con el Dios de los cielos. Porque quien que no tiene relación, que no ha desarrollado la relación con el Dios de los cielos, puede fervientemente orar de acuerdo al corazón de Dios para la gloria del Dios de los cielos por 3 años y medio y que el Señor lo escuche. Amén. Eso significa e implica que había una relación íntima entre el Dios de los cielos y el siervo de Dios. ¿Qué hacía mover los cielos? ¿Qué hacía que las puertas de los cielos fueran cerradas? ¿Qué hacía descender fuego del cielo? El escritor de los Hebreos escribió, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre era imperfecto,
sujeto a pasiones, pero la fe que había en su corazón, en el Dios de los cielos, era incambiable, era inmutable, era totalmente, no podía ser corrompida y obstruida por nada exterior fuera de él, sino que su fe estaba centrada en el Dios de los cielos. Por eso su fe en el Dios contestaba sus oraciones. Es escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Soné que lo buscaste hoy y lo dejaste, si 3 años más tarde lo buscaste porque lo necesitabas otra vez, o porque querías llegar por cualquier razón. Este palabra que dice de aquellos que le buscan es una búsqueda continua. Una búsqueda continua. Lo que movía la oración de Elías a hacer una oración ferviente era porque fervientemente, continuamente, él oraba al Dios de los cielos en búsqueda de su favor. Amén. Todo lo que proviene de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios y hay que creer que Él le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Pero dice Romanos, Pablo a los romanos ahora le dice, pero el que duda sobre lo que come, de lo que come, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pastor, dentro del contexto bíblico está hablando con respecto al comer puerco o no comer puerco, a lo que podían comer. Mire, amén, está correcto, pero dice que todo lo que no proviene de fe es pecado en contra del Dios de los cielos. Hombres ilustres como Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Caleb, David, ellos alcanzaron ser honrados por Dios por su fe y obediencia al Dios de los cielos, de la cual dice Primera de Samuel 2:30, de que Dios honra a los que lo honran y los que me desprecian, dice, serán tenidos por poco. Aleluya. Todos eran hombres de fe, hombres de relación íntima con Dios, y ellos alcanzaron el favor por causa no de sus debilidades o habilidades, sino por causa de su fe en el Dios de los cielos. La oración ferviente de Elías no significaba falta de fe, porque hay hermanos que dicen, hermanos, si usted viene al altar y usted ora con fe y tiene fe en el Señor, de que el Señor le escuchó, deje su oración en ese lugar y váyase en fe, váyase libre, recibiendo, creyendo que ha recibido lo que le ha pedido al Señor. No tiene que seguir orando por lo mismo. No tiene que seguir pidiendo por lo mismo, porque cuando usted lo sigue haciendo, es como un indicio de que el Señor no lo escuchó. Es como un indicio de que no tiene fe suficiente como para que el Señor le haya contestado su palabra. Sin embargo, este fervor no significaba falta de fe, este fervor significaba intercesión. Hay una diferencia, significaba intercesión, era una lucha espiritual. Así como Daniel por 21 días estuvo buscando y esperando y ayunando y orando, aunque desde el primer día se mandó la respuesta, pero él duró fervientemente. Esta lucha espiritual es para alcanzar, para obtener lo deseado para la gloria de Dios Padre. Aleluya. No es para la gloria del hombre, no es para que mi nombre sea reconocido como que el Señor me usa y las vidas sean sanadas y sean liberadas. No, es para la gloria del Dios de los cielos. Ahí es donde el Señor escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Aleluya. Y habiéndolas conocido, pues el Señor no se los da. El Señor no se los otorga, aunque tenga fe. Pero si el propósito del corazón es contrario al propósito de Dios, no lo recibirá. Jesús tuvo que orar 2 veces. Mire, el creador del universo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, encarnado todo hombre y todo Dios aquí en la tierra, en cierta ocasión oró por un ciego, Norita, y el ciego no se sanó. Oró por él y no se sanó.
Tuvo que orar 2 veces. Oración ferviente. ¿Qué pasó? ¿No tenía suficiente fe? No, él nos estaba enseñando que hay oraciones que requieren que una continua intercesión. Marcos capítulo 8, versículo 23 al 25. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y mirando, le dijo, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Fíjense bien, el Señor oró y el ciego no se sanó, no vio bien, no veía bien todavía. Entonces dice, otra vez, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni digas a nadie en la aldea. Fíjense, Cristo tuvo que orar 2 veces. Aleluya. Entonces, hay oraciones y hay circunstancias en las cuales nosotros necesitamos la continua oración e intercesión hasta ver la mano de Dios obrar, hasta ver el poder de Dios, hasta ver el favor de Dios ejercerse en nuestra vida. Aleluya. Elías se postró 3 veces en la encima del cuerpo sin vida del joven para que su espíritu regresara. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21 al 22. Otra ocasión en el que el hombre de Dios, el profeta de Dios, Elías, que hizo bajar fuego del cielo, Elías que hacía bajar fuego del cielo y consumía a los soldados del rey, Elías que oraba por 3 años y medio para que no lloviera y no llovía. Ese hombre de Dios con tanto poder y autoridad en cierta ocasión tuvo que orar más de 3 veces, 3 veces para que un niño pudiera venir a la vida. Y dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó a Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Aleluya. So, si usted oró y le pidió al Señor y no ha visto su milagro, siga pidiendo. Siga intercediendo fervientemente en el nombre del Señor por salvación, por liberación, por restauración, para que haya sanación en la vida del hombre, para que la voluntad del Dios de los cielos se ejerza en el hombre. Porque el Señor le dice, yo sé los planes que tengo para contigo. Amén. Planes de bien y planes no de mal, sino para daros un futuro esperado. Entonces, si la voluntad de Dios es esa, fervientemente debemos seguir orando e intercediendo hasta ver los planes del Señor ser establecidos. En muchas ocasiones la oración ferviente y continua es necesaria para poder recibir lo que pedimos. Los cielos y las tierras se alinean a la voluntad de Dios de sanar, de bendecir, de salvar a su pueblo, el cual ha sido llamado por su nombre. Su nombre está sobre de ellos. Crónicas, capítulo ¿qué? 7, versículo 14. Segunda. Tu versículo favorito. Amén. En muchas ocasiones no es que el Señor se dilata en contestar o que desee o que no desee. En muchas ocasiones el corazón o los corazones de los hombres necesitan alinearse para recibir a Él como una lluvia tardía y una lluvia temprana. Ciertamente Él nos sanará, ciertamente Él nos curará. Amén. A veces pedimos cosas al Señor y entonces las cosas tienen que ser alineadas al momento y el tiempo oportuno para que podamos recibir la gloria y la misericordia de Dios. Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3, habla con respecto a la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará
Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana. Aleluya. Aún así, en tiempo de la sequía, cuando tú no veas la lluvia caer, cuando tú no veas la bendición, cuando tú no veas el favor de Dios, cuando todo aparezca estar oscuro, ciertamente la luz resplandecerá sobre tu vida y el Señor no solamente te va a dar el rocío de ese día, te va a dar la de ayer, más te va a dar la de hoy. Amén. ¿Ese que leí ahora? Oseas, capítulo 6, versículo 1 al 3. Santiago nos exhorta a que seamos pacientes como el labrador. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Santiago capítulo 5, versículo 7. Así como nosotros, si somos pacientes y al sembrar la semilla de la fe, si cuidamos fervientemente en oración de esa semilla, recibiremos lo que hemos pedido. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ya nos falta poco, pero lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta alguna? ¿Observación? Amén. Jehová Dios, te damos gracias, Señor mi Dios, por permitirnos escudriñar tus escrituras, Padre Celestial. Padre Celestial, el permitirnos conectar los puntos, Señor mi Dios, de nuestra oración. Oración ferviente, Padre Celestial, oración de fe. Fe, Padre Celestial, no en las situaciones, no en la provisión, no en los elementos, sino fe, Padre Celestial, en el Dios de los cielos. Fe en ti, Señor mi Dios, de que tú escuchas nuestras oraciones y que tú ciertamente las contestas. Tú solamente esperas de nosotros, Padre, que moramos a nuestros propios deseos, que muramos a nuestras propias pasiones, separándonos de ella, Padre Celestial, que acercándonos a ti con fe, ciertamente, Jehová Dios, tú contestarás cada una de nuestras peticiones a tiempo, en el momento oportuno, para la gloria de tu santo nombre, pero en el momento, Padre Celestial, hasta recibir esa bendición, que no desfallezcamos, Señor mi Dios, sabiendo que no nos dejarás perecer en el camino. Te damos gracias por nuestro hermano Elías, Señor mi Dios, y la vida que él vivió delante de ti y tu relación con él que nos permite ver, Señor mi Dios, que Elías, Padre, caminó así como caminamos, tenía aflicciones, pasiones, deseos, Padre Celestial, todas estas cosas que la carne trata de seducirnos, Señor mi Dios, y separarnos de tu gloria, pero cuando aprendemos a morir a nuestros propios deseos carnales, Jehová Dios, tú ciertamente, Padre, escucharás y respaldarás nuestra palabra. Pero si aún así fuéramos y cayéramos, Señor mi Dios, te doy gracias porque tu palabra dice que tenemos un sacerdote en Cristo Jesús que puede interceder por nosotros delante de tu presencia. Te damos gracias por esa provisión que tú nos has dado. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gloria, te damos honra. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos de Colombia que están por ahí. Dieguito está por ahí, no sé quién más anda por ahí, pero saludo a mis hermanos, Dios los guarde, Dios les bendiga y a los hermanos que están aquí presentes.